Hola a todos. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis del bloque 9. Hoy vamos a trabajar el epígrafe 9.3 que habla sobre la dictadura de Primo de Rivera y ya el final de la monarquía de Alfonso XIII. Como siempre nos fijamos en nuestro eje cronológico, nos habíamos quedado en este punto de aquí, lo último que habíamos visto era todo el tema del trienio bolchevique, estamos ahora mismo en el contexto de la guerra de Marruecos y es aquí donde se va a iniciar este último periodo que es la dictadura de Primo de Rivera, un par de dictaduras posteriormente muy débiles que veremos después y básicamente aquí 1931 finalizaría el reinado de Alfonso XIII y como ya debéis saber en esa fecha empieza la Segunda República Española. Bueno, pues en esta diapositiva he procurado sintetizar un poquito el porqué de esta dictadura, cuáles son sus objetivos, en qué contexto empieza. El contexto en el que nos estamos moviendo es el que venimos viendo en los dos epígrafes anteriores. Venimos del trienio bolchevique, es decir, hay un auge importante del movimiento obrero. Esto va a dar lugar a mucha conflictividad social, recordad las huelgas, recordad el movimiento anarquista e incluso en lugares como Barcelona el pistolerismo que habíamos estudiado. Además estamos en el contexto de la crisis del sistema de la Restauración. Recordad que esto es ese sistema que había sido pues muy estable, ese sistema del turnismo en el que a través del fraude y de la corrupción pues bueno se iban alternando los partidos dinásticos. Esto da lugar a que haya un general hastío de esa corrupción y de ese fraude político que se va a recoger en este golpe de Estado que vamos a ver. Además, hay un aumento generalizado de la oposición. Están cambiando los tiempos y todos aquellos movimientos, partidos que habían estado fuera del turnismo, como sobre todo los republicanos y los movimientos nacionalistas que también hemos estudiado ya, pues todo eso va a ir cobrando mayor auge, se va a ir expresando más y crea una especie de amalgama de problemas que está enfrentando la sociedad española y que, bueno, pues dan una sensación de inestabilidad en el país muy importante. Y a esto hay que aunar las críticas al rey debido al expediente Picasso. Voy a hacer un parón para explicar esto. Bueno, muy brevemente, para que recordemos lo que es el expediente Picasso, esto está relacionado con la guerra de Marruecos, en la que el Estado español estaba inmerso. Y en particular con el desastre que tiene lugar en 1921, que es el desastre de Anual, una gran derrota del ejército español frente a las tropas de Abdelkrim en el norte de África, en el protectorado español. Bueno, este gran desastre da lugar a que, este gran desastre, no recuerdo si ya os lo comenté en un epígrafe anterior, deja atrás de sí unos 8.000 muertos, soldados españoles que no son soldados profesionales, son gente pobre que no puede pagar las cuotas para no ir a la guerra y bueno, pues esto causa una conmoción enorme en la sociedad española. Y se intentan averiguar cuáles son el desprestigio del ejército, da lugar a que se intenta averiguar cuáles han sido las causas de este gran desastre. El propio ejército va a poner a investigar a este señor que os dejo aquí, que es Juan Picasso. Este señor pues es un general que va a tener que hacer una investigación profunda de todo esto. Este señor lleva a cabo este informe, este expediente Picasso, este informe detallado, donde va tirando del hilo y apuntando cada vez a más altas esferas, llegando pues a altos cargos políticos del gobierno. Incluso se llegaría a comentar que empezarían los rumores de que el rey Alfonso XIII habría tenido también una responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque era amigo del general Silvestre y parece ser que hubiera dado órdenes de llevar a cabo esta ofensiva desastrosa.
El caso es que este expediente va a socavar la imagen del rey. El expediente se presentará a Cortes. En 1922 se presenta ante las Cortes y se iniciará un larguísimo debate que de hecho continuará luego durante la Segunda República, y ahí se enfocará más en la participación del rey, que de hecho terminará siendo condenado, se dice in absentia, que quiere decir que bueno, pues el rey estaba ausente en ese momento, porque para cuando llega la República el rey estará ya en el exilio, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente esto por recordar que el expediente Picasso también crea o contribuye a ese clima de inestabilidad y de enfado generalizado por parte de casi todo el mundo, tanto el pueblo normal y común como las élites. Bien. En cuanto a antecedentes directos, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, el gobierno en el que nos encontrábamos es el gobierno liberal de García Prieto, que os voy a dejar una imagen. Este señor de aquí es García Prieto y era, bueno, pues el presidente del gobierno en ese momento. Y bueno, pues ya todo este clima social más el intento de reformar la Constitución, intentar democratizar más el sistema electoral, es decir, pasos quizás demasiado progresistas para el momento, e incluso la idea de limitar el poder monárquico y el eclesiástico, pues todo esto hace que las élites, sobre todo, se sientan incómodas. Y el resultado va a ser que, bueno, ante el desorden, porque para ellos, para la élite, este contexto en el que nos estamos moviendo es un caos, es un desorden absoluto, pues se va a buscar una figura que ponga orden. Esta figura pues es este señor de aquí, que le teníamos también en la imagen del inicio junto a Alfonso XIII, que es Primo de Rivera. Este señor tiene el cargo de capitán general de Cataluña y bueno, pues se le conoce como una persona de orden. Fijaos que esta palabra la repito mucho, ¿no? Es una persona de orden en el sentido de que ha tenido un papel importante en la lucha o en el freno frente a las huelgas que durante ese trienio bolchevique se habían llevado a cabo, en particular en Cataluña, ¿no? Esas huelgas de principios de los años 20. Entonces, bueno, pues su manera de contrarrestar esto está muy bien visto entre la élite catalana. Y fundamentalmente, ¿de quién hablamos? Hablamos de esos burgueses industrializados, etcétera. Pensad que toda esta gente, toda esta élite, pues están muy asustados por el movimiento obrero y el sindicalismo y sobre todo el anarquismo. Entonces, bueno, pues Primo de Rivera va a liderar un golpe de Estado que tiene lugar en septiembre del año 1923. Estamos aquí. Empieza ese golpe de Estado, empezará en Cataluña y rápidamente, donde allí se establece el estado de guerra, y ya se extiende rápidamente a Madrid, donde había toda una conspiración preparando este golpe. El monarca va a apoyar el golpe de Estado, el rey va a apoyar a Primo de Rivera y le va a nombrar jefe del gobierno. Y bueno, pues este periodo va a iniciarse con un manifiesto que se llama Al país y al ejército. Ahí os lo dejo escrito. Ya sabéis que los golpes de Estado pues llevan un manifiesto con ellos. Pensad que llevábamos todo el sistema de la restauración sin esos golpes de Estado. Había sido un periodo de estabilidad y de nuevo los militares digamos que se ven como en la, entre comillas, obligación de restaurar el orden. Aquí en esta diapositiva y bueno, para trabajar en clase os dejo un texto. Este es también una manifestación de Primo de Rivera, pero en este caso es la exposición o la primera parte del primer Real Decreto que lleva a cabo Primo de Rivera, justo cuando inicia el primer periodo de su mandato, de su dictadura, y que bueno, fue publicado en prensa. Como esto ha salido en selectividad, pues os lo dejo aquí. No es el de Al país y al ejército, pero bueno, este ha caído porque si queréis pararlo y echarle un vistazo.
Bueno, y volvemos aquí. Os hablo aquí de que la dictadura de Primo de Rivera se va a iniciar con un carácter transitorio, es decir, la idea en principio era establecer una dictadura temporal que pusiera orden en el país que estaba como desgobernado y a continuación, pues una vez hubiera calma y orden, establecer un nuevo sistema de gobierno, que ahora vamos a ver que no va a ocurrir eso. Respecto a la oposición, pues hay poca oposición. Realmente la mayor parte de la gente le va a apoyar. ¿Por qué? Pues por ese hartazgo que había. Entonces, va a tener apoyo, por supuesto, de la monarquía. Recordad, Alfonso XIII le nombra jefe de Estado, de una gran parte del ejército. Va a tener apoyo también, pues, de esas élites, de esas clases altas, como la burguesía catalana, y de esa clase industrial. Va a tener también apoyo, lógicamente, pues de la Iglesia, porque, bueno, pues el orden, la tradición, etcétera, y también un apoyo popular. El pueblo en general, la gran masa, le va a apoyar porque también estaba cansada de esa conflictividad social, de los atentados, entonces, digamos que por inacción también se le va a apoyar y van a aceptar la idea de que haya un poco de calma en el país. Y bueno, todo esto va a dar pie a que Primo de Rivera pues intente alcanzar una serie de objetivos, que es terminar con el desgobierno y con el desorden, terminar con la conflictividad social, con el fraude que había sido el turnismo. Él va a estar muy en contra de los partidos dinásticos y del caciquismo y de ese fraude que se había llevado a cabo, los considera gente corrupta, y por supuesto va a intentar ir en contra de los nacionalismos y ni que decirlo del movimiento obrero más radical, del anarquismo y del republicanismo, porque todo ello amenaza la unidad del país. La idea de unidad, centralidad, etcétera, pues es clave también en este periodo. Bueno, pues entonces nos metemos directamente en la primera etapa de la dictadura de Primo de Rivera, que es lo que se llama el Directorio Militar, que lo tenemos aquí, y que va desde 1923, que da el golpe de Estado, hasta 1925. En este caso, un directorio es una especie de dictadura. Un directorio es una institución que gobierna con mano férrea un país. En este caso, es un directorio militar porque van a ser militares elegidos directamente por Primo de Rivera y bajo el mando último del monarca, de Alfonso XIII, quienes van a gobernar el país. Lo primero que se va a hacer va a ser, evidentemente, pues suspender la Constitución del 76, que era la que regía el turnismo. Fijaos que digo suspende, no digo que se abole ni que se quita, se suspende, porque recordad que esto era un régimen transitorio. La idea es luego recuperar un gobierno o un nuevo sistema o lo que sea. Entonces, de momento se suspende, pero no es que se anule, sino que se deja sin utilidad o sin vigencia durante el periodo de la dictadura. Además, se van a ilegalizar otros partidos políticos, es decir, esto es un mando único, centralizado. Por supuesto, se van a ilegalizar las organizaciones obreras, los sindicatos, todo eso se quita, y por supuesto todo lo que tenga que ver con el anarquismo también. El anarquismo es totalmente ilegal, ¿no? La CNT, todo eso. Se va a abordar también el tema del nacionalismo, sobre todo el nacionalismo catalán, y se van a disolver las diputaciones provinciales. Os lo dejo por ahí, en 1924, salvo la del gobierno vasco-navarro. Pero la del catalán se quita, se suprime, por lo tanto, la idea de mancomunidad que había en Cataluña, es decir, esa idea de autogobierno, eso se restringe totalmente, y de hecho en Cataluña se van a restringir también símbolos e incluso la lengua catalana, etcétera. Recordad que venimos justo de haber estudiado todo el tema de las bases de Manresa y de esos intentos de crear una especie de constitución catalana, etcétera. Bueno, pues eso todo fuera.
Pues vamos a ir viendo más aspectos que lleva a cabo. Va a acabar finalmente con la conflictividad social debido a eso que hemos dicho antes, es decir, si limitas tanto, quitas los partidos, quitas los sindicatos, etcétera, vas restringiendo mucho la libertad de asociación. De hecho, ese derecho de asociación se quita, se va a limitar muchos derechos y libertades ciudadanas, se va a establecer censura, se desarticulan, se reprimen esos movimientos obreros, sobre todo el anarquismo. Entonces, bueno, claro, toda esa represión lógicamente quita muchos derechos, pero también va a quitar problemas, esos problemas de desorden público, de pistolerismo, etcétera, pues los va a quitar, con lo cual la población española en general, esa masa de lo que hablábamos, ¿no? ese movimiento popular general, pues está contento en ese sentido. Más cosas que va a llevar a cabo. Bueno, pues frente al desastre de Anual de 1921, y aun teniendo en cuenta que la totalidad de la guerra de Marruecos pues fue una especie de sinsentido que no trajo más que problemas, sí es verdad que va a conseguir una victoria española muy importante, que es el desembarco de Alhucemas de 1925. Este desembarco es un desembarco que tiene lugar, el ejército español trabaja con el ejército francés, es un desembarco franco-español. Es decir, que para poder finalizar esta guerra con Marruecos va a ser necesaria la intervención conjunta de España y de Francia. Y bueno, este desembarco, aparte de ser en sí mismo, pues fue un éxito militar, es también muy interesante porque es el primer desembarco aeronaval de la historia, y estamos hablando de unos 20 años antes del célebre desembarco de Normandía de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, si el desembarco de Normandía ha dado lugar a películas, etcétera, es súper famoso, bueno, pues el previo, donde se puso en práctica por primera vez la idea de llevar el desembarco de tropas en los barcos, ayudado de aviones que cubren desde arriba, ¿no? Ese desembarco, pues eso ya pasó en Alhucemas. Entonces eso va a suponer un éxito como de mucho prestigio para el régimen. Luego va a llevar también a cabo medidas regeneracionistas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a intentar mejorar el país. Recordad que salimos de todo el tema de la crisis del 98, de esas ideas regeneracionistas, porque, bueno, pues la humillación española, la pérdida de las colonias, patatín patatán. Bueno, pues eso se va a intentar regenerar el país, en este caso en aspectos económicos. Por ejemplo, una de las cosas que se van a hacer es aumentar la inversión estatal y especialmente en obras públicas. Va a haber un gran desarrollo industrial, vamos a poner aquí la industria, va a tener un importante desarrollo en tiempos de la dictadura. Se inyecta dinero, de hecho se va a fomentar lo que se llama el Banco de Crédito Industrial, y que lo que pretendía un poco era sustituir a todo ese capital financiero extranjero que era el que financiaba, valga la redundancia, la industria española, que esto lo hemos estudiado en el bloque 8. Bueno, pues se intenta compensar con este banco de crédito. Y bueno, la inversión en obras públicas, pues la creación de infraestructuras, etcétera, pues siempre da lugar a aumento de la mano de obra, es decir, más empleo. Y bueno, todo esto va acompañado de otras medidas, por ejemplo, importantes medidas proteccionistas. Ya sabemos lo que es el proteccionismo, entonces se va a restringir las importaciones y se va a aumentar, por lo tanto, mucho la demanda de productos internos. Y esto, a su vez, desarrolla la industria a nivel interno. De hecho, se aumenta como no recuerdo la cifra, pero en un 300 y pico o un 300%, algo así. En cualquier caso, la realidad es que la industria aumenta con una tasa anual de más del 5% y bueno, a ello también va a contribuir, que lo pongo aquí debajo, el establecimiento de monopolios en sectores que son claves o sectores estratégicos, es decir, aquellas áreas industriales que son clave en caso, por ejemplo, de un conflicto, en caso de autarquía, es decir, cuando no tienes relaciones con el exterior o lo que sea.
ejemplos de monopolios que se van a llevar a cabo. Bueno, pues CAMSA es un gran ejemplo. En este caso lo que estamos haciendo es crear desde el Estado un monopolio. En este caso hablamos de petróleo, hablamos de energía. Hasta ese momento había grandes monopolios extranjeros que trabajaban en España, como por ejemplo Shell, que es una empresa que seguro os suena. Bueno, pues lo que se va a hacer es expropiar estos monopolios extranjeros y crear un monopolio nacional, que esto pues evidentemente traería cola y mucho debate y mucho problema, pero al fin y al cabo pues bueno, se creó ese monopolio español, ¿no? Y es una industria estratégica. Y otra va a ser la creación de la Compañía Nacional de Telefonía Española, que es la que os pongo aquí, y que será, bueno, pues otra industria clave, es decir, las comunicaciones, el sistema de comunicaciones español, pues monopolizarlo también y controlarlo desde el gobierno. Como veis aquí, se llevan a cabo, de hecho, medidas legislativas en relación a la protección de la industria nacional, con esas medidas proteccionistas que hemos hablado antes. También la creación de las conferencias hidrográficas. Esto fue bastante pionero, se realiza en el año 1926. La primera conferencia hidrográfica será la del Ebro, por un real decreto, y bueno, esto tiene muchas repercusiones en el sentido de que es por primera vez la idea de regular el sistema de aguas español. La conferencia hidrográfica lo que hace es decir, a ver, ¿cuánta agua tenemos? Y cómo la gestionamos, en qué se va a gastar y cómo podemos protegerla, porque es un bien escaso y es un bien clave. Entonces, en este sentido fue un paso pionero. Como os pongo aquí, claro, el gasto público sería enorme. La deuda, que aquí pongo huelga, la emisión de deuda, por lo tanto, sería alta para compensar todo ese gasto público que daría lugar a la creación de créditos, las obras públicas, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado hubo muchísimas mejoras y como veis la industria creció, pero por otro lado es verdad que, claro, esto va acompañado de una deuda pública y la situación se pondrá muy tensa cuando llegue el crack del 29, la crisis económica de 1929, que sabéis que empieza en Estados Unidos y que será como la gran crisis del capitalismo a principios del siglo XX y que de hecho será una de las causas para que luego llegue la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, con esto yo creo que tenemos una idea más o menos de esta primera etapa del directorio militar y todas estas mejoras a nivel económico sobre todo. A nivel de política, cuando hemos dicho lo de acabar con el fraude de los partidos, el caciquismo, etcétera, sí es verdad que se intentó llevar a cabo algunas reformas en este sentido, hubo como más supervisión por parte de personas designadas a dedo por el directorio militar para que sobre todo revisaran y sobre todo a nivel municipal. No se corrigió del todo, pero bueno, sí que se hicieron esfuerzos en ese sentido. Bueno, pues vamos entonces a la segunda parte de la dictadura, que es lo que se llama el directorio civil. Aquí nos estábamos moviendo entre 1925 y 1930. Ya se ha restablecido el orden, que era lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ya se ha cumplido la idea del golpe de Estado, que era reponer el orden y ahora ya dar paso a un nuevo sistema de gobierno. Sin embargo, esa transitoriedad no se va a llevar a cabo. Y lo que va a hacer Primo de Rivera es mantenerse en el poder, saltándose pues, el objetivo que tenía y crear un directorio civil. En este caso, en vez de estar gobernado por militares, va a estar gobernado pues por, evidentemente, Primo de Rivera, arriba el monarca, Alfonso XIII, y toda una serie de, digámoslo así, tecnócratas, es decir, gente técnicos que saben de los temas que están tratando, y bueno, pues os pongo la figura de Calvo Sotelo. Os dejo aquí una imagen para que os hagáis una idea. Calvo Sotelo será el ministro de Hacienda y va a llevar a cabo pues muchas de estas medidas de las que he estado hablando también antes, ¿no? Este impulso de la Hacienda, de la industria, etcétera, etcétera. Calvo Sotelo lo recuperaremos porque hablaremos de él cuando se inicie la guerra civil, así que acordaros de él, que es un personaje importante, ¿vale? A recordar. Bueno, pues entonces
Primo de Rivera se queda intentando institucionalizar el régimen. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues a que ya no va a ser algo transitorio, sino algo que tiene que institucionalizarse, es algo que tiene que perdurar en el tiempo. Y para perdurar en el tiempo hay que crear instituciones sólidas que sean la base de un nuevo orden, de un nuevo régimen. Estas instituciones, ¿cuáles van a ser? Bueno, pues en primer lugar, estamos ahí, 1924, se crea un partido único. Recordad que se habían quitado los partidos políticos. Bueno, pues ahora va a haber un partido único que es la Unión Patriótica. En este sentido, hay que recordar que estamos justo en un momento en el que empieza el fascismo italiano. Os lo dejo ahí apuntado, el fascismo de Mussolini. Y que luego, bueno, pues habrá toda una oleada de fascismo en Europa, en Francia y en muchos otros sitios de este movimiento, ¿no? Entonces, un poco parecido a esta idea fascista, pues la idea de crear un partido único. En el caso de Alemania habrá un partido único que es el partido nazi y así. En este caso, la Unión Patriótica. Es un partido que no tiene una gran base ideológica y que se basa en el lema religión, patria y monarquía, que nos puede pues simplemente recordar un poco a la idea del conservadurismo, lo tradicional, la patria, etc. Otra de las cosas que se llevan a cabo es la creación de la Asamblea Nacional Consultiva en 1927. ¿Qué es esto? Es un órgano asesor, es decir, es meramente consultiva, asesora al gobierno de Primo de Rivera, pero no es un órgano legislador, no está elegido por el pueblo, no es un parlamento. De hecho, en el decreto ley que crea la Asamblea Nacional Consultiva lo dice así, no es un parlamento, ¿vale? Depende directamente del Poder Ejecutivo, depende directamente de Primo de Rivera, no es una asamblea de gente que vota, a sus representantes, como en el Congreso, nada que ver, ¿vale? Era donde se elaboraban los proyectos de ley y, bueno, pues eso, consultaba el Primo de Rivera lo que necesitase con ellos y ya está. Una de las cosas que va a intentar hacer también para darle legitimidad al régimen e institucionalizarlo es intentar crear una nueva constitución, que sería más bien una carta otorgada, ya sabéis que es cuando viene de arriba abajo, del poder hacia el pueblo. Y evidentemente pues con aires autoritarios porque es una dictadura, ¿vale? Y con muchas atribuciones reales porque el monarca Alfonso XIII pues está de acuerdo con el régimen. Más cosas que va a hacer. Tenemos aquí esto, el Somatén. El Somatén, si recordáis, se vio con las bases de Manresa. Era una especie como de policía que existía en Cataluña y que la idea era pues eso, mantener un poco una policía de allí que mantuviera el orden y los valores los valores de esa especie de constitución bases de Manresa, ¿no? Lo que va a hacer Primo de Rivera es extender la idea del Somatén a toda España, ¿vale? Y la idea es crear una fuerza armada civil, es decir, gente armada, esa especie de policía que se encargue de mantener el orden, ¿eh? Siempre la idea del orden. Más cosas que va a hacer. Sigue habiendo mucha preocupación con el movimiento obrero. Por lo tanto, para canalizar las necesidades laborales y de derechos que tenía la gente en la industria sobre todo, pues en 1926 se crea la Organización Corporativa Nacional. Pongo ahí a modo de sindicato vertical. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esto es una especie de sindicato que regularía las relaciones laborales entre la patronal, entre la empresa y los trabajadores, pero en ese sindicato no es un sindicato solo de trabajadores frente a la patronal, sino que trabajadores y patronal van a estar juntos. Os pongo aquí, ¿no? Patronal frente a trabajadores, eso sería lo normal. Pues en este caso, en vez de ser un sindicato horizontal como sería aquí, tendríamos en la misma vertical a los trabajadores y a la patronal. Es decir, que todos forman parte de ese sindicato y siempre habría además un representante del gobierno de la nación y la idea sería acordar pues un poco, bueno, pues cuáles van a ser las relaciones laborales entre ambos. Y para terminar, os pongo aquí, si bien en la primera etapa había un apoyo generalizado
a la dictadura de Primo de Rivera, en esta segunda etapa del directorio civil va a ir perdiendo apoyos. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque no se había cumplido lo que se dijo de la transitoriedad, porque al final nos está implantando un régimen similar al fascismo, distinto al que se preveía, y bueno, en general pues hay toda una serie de movimientos y de pensamientos que se han quedado aparte, que son estos que vemos aquí, que vamos a ir viendo. En primer lugar, os pongo, pues una de las grandes oposiciones serán los nacionalistas catalanes de carácter más radical. Estamos hablando fundamentalmente de Estat català, es decir, de republicanos catalanes y que buscan el independentismo. Y un ejemplo de ellos es la personalidad de Macià. Macià, os pongo ahí Exilio, que tiene una trayectoria compleja, ¿no? Porque, bueno, Macià se irá al exilio a Francia debido a que llega el régimen de Primo de Rivera. Desde allí intentará hacer una especie de invasión a Cataluña para conquistarla y crear un estado independiente. Esto se ve frustrado y de Francia le dicen que se tiene que ir y le expulsan de allí y se va a Bélgica, ¿vale? Tiene una trayectoria ahí curiosa. Entonces, bueno, los nacionalistas catalanes estarán en contra. Evidentemente, la oposición del movimiento obrero y en especial la CNT y el anarquismo, porque había sido súper reprimido e ilegalizado, etc. Muchos intelectuales también van a estar en contra del régimen. ¿Por qué? Pues sobre todo por la censura, por la falta de libertad de expresión, que hemos dicho antes, la falta de libertad de asociación, etc. Y un ejemplo de ello será Unamuno. Os dejo aquí una imagen de Unamuno que seguro que le habéis estudiado en lengua y que será desterrado a la isla de Fuerteventura, pues precisamente por expresar su opinión, ¿no? Por supuesto, va a haber oposición republicana y la oposición del PSOE. El PSOE al principio se había quedado callado y se había abstenido un poco en relación a la dictadura, como si al principio no estuviese muy en contra. En esta segunda etapa sí que va a mostrar más su oposición y sobre todo los republicanos, que cada vez irán teniendo más peso y que ya veremos que luego pues llegará la Segunda República. Y todo este movimiento como de oposición, pues se manifiesta muy bien. Un buen ejemplo es esto que os pongo aquí de la sanjuanada en el año 1926. Esto es un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado que quería terminar con el régimen de Primo de Rivera. Se estaba ahí fraguando. Interesante porque en él va a participar el general Baylor, que le conocíais de lo de Cuba, que era el capitán general, también otro general muy importante que se llama Aguilera, el general Aguilera, y que bueno, pues se llama sanjuanada porque se hace en la noche de San Juan, un 24 de junio, y bueno, pues no va a funcionar. Algunos serán declarados inocentes, pero otros muchos pues tendrán que reparar el daño, etcétera, y algunos pues se tendrán que exiliar. Y bueno, pues es un buen ejemplo del hastío ya que estaba generando un poco el régimen. Y con esto pasamos ya al final del epígrafe y nos vamos acercando también al final de la monarquía, ¿vale? Bien, poco a poco esta oposición va haciendo que Primo de Rivera pierda sus apoyos y va entrando en crisis su gobierno, de manera que, unido también a esa crisis económica del crack del 29 del que os había hablado antes, ¿vale? Esto va a hacer que finalmente Primo de Rivera dimite. Le manda la dimisión a Alfonso XIII en el año 1930, abrumado por la falta de apoyos y la crisis económica que se viene encima. Una vez dimite Primo de Rivera, el rey pretende un poco mantener el contexto de la dictadura, ya que él tenía pues muchos privilegios, él tenía una capacidad de decisión enorme y vivía muy bien, ¿no? Y por lo tanto pues va a nombrar a dos personajes, uno detrás de otro. El primero es el general Dámaso Berenguer, que va a llevar a cabo lo que se llamó la dicta blanda, es decir, como una broma, ¿no? Al contrario de dictadura, que ahí con mano férrea y bien hecha, pues dicta blanda y cutre, ¿no? Dámaso Berenguer, y después el gobierno del almirante Juan Bautista Aznar, ¿vale? Los dos van a ser como una especie de dictadores sustitutos de Primo de Rivera. Bueno, como veis, pues ya solamente la idea de que se llame dicta blanda
da un poco idea de que el periodo pues es un periodo pues, de poco poder, de poca estabilidad. Eso es un gobierno blando. Esto va a hacer que las diferentes fuerzas de oposición se unan en este pacto de San Sebastián que tenéis aquí, que es muy interesante. Van a unirse fuerzas nacionalistas, van a unirse fuerzas socialistas, republicanos, es decir, una amalgama de gente que el 17 de agosto de 1930 pacta de alguna manera cómo podemos hacer para poner fin ya no a la dictadura, sino a la monarquía. Entre personajes que van a estar aquí metidos podemos mencionar, por ejemplo, a Niceto Alcalá Zamora, que será luego un personaje muy importante en la República, lo veremos después, él es republicano, Alejandro Lerroux, que también le veremos, ese va a ser un republicano importante, Indalecio Prieto, que también le estudiaremos, y que este era un político del PSOE, es decir, hay una mezcla de gente interesante que se van a unir. La idea de llegar a la República va a ser paso a paso. Entonces el Pacto de San Sebastián empieza a sentar un poco las bases, cómo se podría hacer, etc. Entre medias va a haber este pronunciamiento o sublevación de Jaca, que tiene lugar en ese mismo año de 1930 y que es un poco, hay una serie de oficiales pues que quieren como adelantar las cosas y dan lugar a una sublevación, se nombra como una alcaldía republicana en Jaca y bueno, pues nada, la insurrección será sometida rápidamente y de hecho los artífices o los cabecillas, que son Galán y García Hernández, estos oficiales pues serán ejecutados, de hecho van a ser fusilados, ¿vale? Esto tiene lugar 4 mesecitos antes de que llegue la República solo, pero bueno, como que se aceleran y bueno, pues acaban mal, ¿vale? Bien, como veis hay una gran oposición, se está calculando ahí, se está conspirando cómo acabar con esto, unido a la crisis económica, unido a la falta de apoyos a estas dictablandas, unido a los rumores que corren sobre Alfonso XIII y su mala fama, etc. Y todo esto da lugar a que el almirante Aznar, que cuando llega al gobierno ya es un gobierno súper inestable y se ve casi en la obligación de convocar elecciones constituyentes, no va a convocar elecciones constituyentes. Ya sabéis que las constituyentes son las que dan lugar a un nuevo gobierno general, ¿vale? Lo que él va a hacer es hacer elecciones municipales. Estamos a 12 de abril de 1931, ¿vale? ¿Por qué municipales? Bueno, pues como para tantear un poquito el ambiente, a ver cómo está la cosa. Sin embargo, lo que parecía una cosa como, bueno, por evitar las constituyentes, por aplazarlas, vamos a ir viendo, pues estas elecciones municipales se convierten en algo importantísimo, se convierten de hecho en un plebiscito sobre la monarquía. Un plebiscito es como una especie de referéndum donde se preguntaría si monarquía sí o monarquía no, para resumir mucho, ¿vale? Entonces, no es que se plantee así, son unas elecciones municipales normales, pero en el fondo todo el mundo sabe que si en esas elecciones gana la izquierda y ganan los republicanos, es que la gente no quiere al rey. Y eso es de hecho lo que va a pasar. Se va a hacer una alianza republicano-socialista muy importante y como veis aquí en la imagen, ¿vale? En este gráfico que tenemos aquí, fijaos que los republicanos alcanzan más de un 40% de los votos. Aquí tenéis un 5,90 y tantos de los socialistas y sin embargo, bueno, otros partidos diversos donde puede haber también apoyos y sin embargo los monárquicos se quedan con este cuarto de gráfico que sería un porcentaje de voto mucho menor al que les hubiera gustado. Aquí os dejo una página del Heraldo de Madrid donde veis en el gran plebiscito de ayer España votó por la República. Es decir, todo el mundo considera que esas elecciones municipales me están diciendo que fuera rey y arriba la República. Esto será finalmente
pillado por la élite, ¿no? Y el 14 de abril de 1931 se ven obligados a proclamar la Segunda República, y Alfonso XIII, por lo tanto, se va a ver obligado también a partir hacia el exilio, y esto va a abrir ya un nuevo periodo, que es todo el periodo de la República. Este inicio de la República lo contaré más despacito y tal, y bueno, y con esto damos fin ya al bloque número 9. Y nada, pues muchas gracias por escucharme y espero que os haya quedado más o menos claro. Hasta luego.